Jugar ya no es solo divertirse. Para muchos, si no sufres, no eres un gamer de verdad. Pero ¿quién cojones decidió eso? Imagínate esto, llevas 3 noches seguidas peleando contra el mismo jefe. Siempre pasa lo mismo. Llegas casi al final, le queda un golpe y ¡zas! Otra vez muerto. Apagas la consola con los dedos agarrotados y te tiras en la cama jurando que mañana ya no vuelves a intentarlo. Pero al día siguiente ahí estás otra vez, como si nada. Y cuando por fin lo derrotas, gritas como si hubieras ganado la Champions. Esa sensación es brutal. Sí, pero dime la verdad, ¿es diversión o es puro masoquismo? Desde que salió Silksong el 4 de septiembre se ha vuelto a abrir el melón de siempre. ¿Los videojuegos tienen que ser difíciles o divertidos? Internet está a puñetazos con esto. Hornet saltando por todos lados y nosotros mientras discutiendo si un buen juego debe hacerte sonreír. Bueno, sonreír o directamente sangrar. A ver, nos conocemos, ¿vale? Hay una parte del mundillo en plan misa de domingo gamer que piensa que si no sufres no vale. Son esa gente que piensa que el mérito está en sudar, memorizar patrones, morir 37 veces y que cuando por fin lo pasas, subes un clip a Twitter y pones EZ. Y luego está el otro bando, la gente que dice que jugar es disfrutar, que el reto no tiene por qué convertirse en penitencia. ¿Dónde está el punto medio? ¿Se puede diseñar una experiencia que te retenga por placer y no por dolor? Es que hasta Kojima se ha metido en el charco últimamente. Hace poco en Twitter cuestionaba cómo entendemos el reto y el disfrute en la industria actual. Lo interesante no es si un juego debe ser fácil o difícil, sino qué emoción te devuelve cada minuto que inviertes y qué sistema hay detrás empujándote a seguir. A ver, yo no soy Alex el Capo ni Baity Bait, pero hoy quiero que bajes la guardia y te preguntes algo incómodo. ¿De verdad te diviertes o solo estás intentando demostrarte algo? Porque si el diseño no equilibra el reto y la recompensa, da igual que lleve coronita de indie o presupuesto de AAA, al final lo vas a dropear. Y sí, te voy a contar una historia personal que me hizo cambiar de bando, pero antes empecemos por el principio. ¿Cómo hemos llegado a convertir la dificultad en un dogma? Vale, para responder a esto quizás hay que retroceder un poco. Esto de que los videojuegos tengan que ser una penitencia casi religiosa no nació ayer con Dark Souls o con el hype viene de mucho antes. En los arcades de los 80 y 90 la dificultad no era un capricho creativo, era un modelo de negocio. Si morías rápido echabas otra moneda, y cuanto más difícil, más rentable era la máquina. Esa lógica económica acabó moldeando nuestra percepción de lo que era normal, entre comillas, en un videojuego. Es decir, sudar, fracasar y repetir sin parar hasta que tu cartera se vaciara. Después vino la era de las consolas, donde la dificultad dejó de estar ligada al dinero. Pero bueno, se quedó como una especie de seña de identidad gamer. Pasarse Contra o el Ninja Gaiden era casi un ritual de paso, como si la diversión no fuese suficiente. Tenías que sufrir para demostrar que eras true. Y claro, cuando más tarde aparecieron sagas como Dark Souls, ese viejo espíritu encontró gasolina. El lema Prepare to Die no era solo marketing, era casi un manifiesto. En plan, si no aguantas esto, no mereces este mundo. Y mucha gente se enamoró de esa filosofía, tanto que se generó lo que podríamos llamar la épica del sufrimiento, como si superar un jefe injusto te convirtiera en un héroe griego del mando. Pero mientras tanto, al otro lado, había toda una generación de juegos que proponían lo contrario. Mundos pensados para fluir, para entretener, para crear comunidad. Desde un Mario Kart hasta un Animal Crossing, pasando por los juegos party o incluso algunos indies que son más chill. Juegos que no querían que demostraras nada, solo que disfrutaras del viaje. En resumen, son como dos herencias o dos familias que se chocan todo el tiempo. Por un lado, la dificultad como mística de sufrimiento y por el otro, la diversión como una experiencia accesible. Y ese choque sigue siendo el campo de batalla en cada debate sobre si un juego vale la pena o no. Vale, ahora toca bajar a tierra eso de la teoría de juegos. ¿No lo has oído nunca? Bueno, a ver, suena a manual universitario polvoriento, pero en realidad está detrás de casi todo lo que jugamos. La teoría de juegos, en resumidas cuentas, es el estudio de cómo tomamos decisiones en sistemas con reglas. Es matemática, pero también psicología e incluso un poco de economía. Y los videojuegos son literalmente eso, un sistema de reglas que te lanza decisiones constantemente. Lo que hace que un juego funcione no es que sea bonito o tenga un lore profundo, sino que consiga equilibrar 3 cosas. 1. El reto, o cuánto de difícil es lo que me piden. 2. El esfuerzo, cuánto tiempo, reflejos o neuronas tengo que invertir. Y 3. La recompensa, es decir, qué obtengo a cambio, una animación, una mejora, un logro o simplemente la satisfacción. Si el reto es demasiado bajo, el jugador se aburre. Si es demasiado alto, se frustra. Solo cuando se encuentra ese punto dulce entre tensión y logro es cuando decimos, ¡buah, qué enganchado estoy! Y aquí te voy a poner unos cuantos ejemplos. El Tetris lo clava. Empiezas suave, sube la velocidad poco a poco y cada línea borrada es un mini chute de dopamina. Por otro lado, Mario está diseñado para que cada nivel sea un laboratorio. Primero te presenta una mecánica de manera fácil, luego te la complica y al final te la exige en modo hardcore. Dark Souls juega ya en otra liga. Te lanza retos brutales, pero la recompensa es emocional. No es un ítem, es simplemente la sensación de ¡buf! Esto lo he conseguido yo solo, tío. Y ese subidón es tan fuerte que mucha gente justifica toda la frustración previa. En el extremo opuesto tienes Animal Crossing, donde la dificultad directamente
directamente no existe. Su recompensa es el placer inmediato de la rutina. Decorar, coleccionar, charlar con tus vecinos. Aquí el reto es cero, pero el bucle de satisfacción es infinito. El problema es cuando el diseño rompe ese equilibrio. Un jefe imposible, un farmeo eterno, una recompensa que no compensa. Ahí es cuando la teoría de juegos dice mal diseñado, bro. Y eso es justo lo que hace que dejemos juegos a medias aunque prometieran ser el GOTY de la década. Y claro, llega septiembre de 2025, Hornet entra en escena con Silksong y de repente toda esa teoría deja de ser un rollo académico y se convierte en un combate de boxeo en Twitter. Porque Hollow Knight ya era famoso por ser un juego cruel disfrazado de indie adorable. Ese mapa inmenso, los jefes que parecían diseñados por alguien con traumas pendientes o el backtracking eterno, todo eso fue lo que lo convirtió en una leyenda. Lo amamos por lo mismo que nos hizo odiarlo. Entonces, ¿qué pasa con Silksong? Que la comunidad ya iba con la expectativa de que fuera aún más difícil, como si Team Cherry estuviera obligado a subir el listón del sufrimiento. Es decir, si el primero te rompió los dedos, el segundo debería arrancarte las uñas. Pero aquí es donde estalla la polémica. ¿Es la dificultad un requisito del diseño o solo es fanservice? ¿Es eso lo que la historia de Hornet necesita o simplemente lo que pedimos como público porque confundimos reto con prestigio? Porque hay un punto turbio, a veces la dificultad extrema se convierte en una especie de elitismo gamer, el famoso meme de Git Good que separa a los de verdad de los casuals. Y al final no hablamos de diseño, hablamos de estatus, como si morir 80 veces fuera una medalla social más que una experiencia divertida. Lo interesante es que Silksong no es solo una escuela, es casi un test. ¿Qué valoramos más hoy en día, la diversión inmediata o el sufrimiento épico? Y lo que está en juego no es solo un juego indie con estética gótica, sino toda una filosofía sobre qué entendemos por jugar bien, entre comillas. Y aquí es donde quiero meter un giro personal, porque yo mismo he caído en esa trampa. Creer que cuanto más duro sea un juego, más auténtica es la experiencia. Y te voy a ser sincero, yo también he sido de los que pensaba que sufrir en un videojuego era casi una medalla. Recuerdo estar atascado en un jefe de Hollow Knight durante días. No importaba cuánto lo intentara, siempre había un ataque que me pillaba desprevenido. Siempre acababa palmando con la misma animación humillante. Y cada noche era la misma rutina, encender la consola, pensar hoy sí que sí y terminar apagándola con los dedos agarrotados y la vena de la frente a punto de explotar. Y no te voy a mentir, cuando por fin lo derroté, pegué un grito que probablemente escuchó mi vecina del quinto. Esa sensación de victoria fue brutal, pero también un poco efímera. Duró solo unos minutos. Después vino el vacío y me sentí solo. Pensé, ¿de verdad merecía la pena pasarme una semana frustrado por esto? En cambio, unos meses después me enganché a un juego mucho más ligero, al Mario Kart de la Switch. Ningún sufrimiento, ningún muro imposible, solo risas, piques absurdos y, bueno, la satisfacción inmediata de tirar un caparazón azul en el peor momento posible. Y ahí es donde me di cuenta de que había disfrutado mucho más con esas tardes tontas de carreras con amigos que con todo el calvario del boss imposible. No quiero decir que la dificultad no valga la pena, hay gente que la busca y la adora, pero mi experiencia me enseñó algo. No siempre la diversión está en sufrir. A veces lo más memorable no es la sangre, el sudor o las lágrimas, sino, bueno, la risa, la fluidez o el simple hecho de estar a gusto en el juego. Y aquí es donde todo se vuelve casi perverso, porque no estamos hablando solo de diseño, estamos hablando de nuestro cerebro. Cuando un juego nos frustra y luego nos recompensa, lo que está pasando ahí es un cóctel químico muy estudiado. La dopamina, que es ese neurotransmisor que te pide más, se libera no solo cuando conseguimos la recompensa, sino sobre todo cuando la estamos anticipando. Y ahí está la trampa, la promesa de que a la próxima lo logro es lo que nos mantiene pegados al mando aunque estemos sufriendo. Es exactamente el mismo mecanismo de las tragaperras, de las loot boxes o de los gachapones. Se llama recompensa intermitente. A veces ganas, a veces pierdes, pero la incertidumbre es tan adictiva que el cerebro se queda enganchado. Un tal Skinner lo demostró con palomas en los 60. Si les dabas comida siempre que apretaban un botón, se cansaban. Si no les dabas nunca, se aburrían. Pero si la comida salía de forma aleatoria, se volvían locas y no paraban de apretar el botón. A ver, y yo no digo que tengáis cerebro de paloma, pero decidme si no os suena, porque Dark Souls y compañía funcionan igual. El juego te machaca, te enseña a base de palos y justo cuando estás a punto de tirar el mando por la ventana, ¡pam!, lo consigues. Y ese subidón borra de golpe las horas de frustración previas. Es un ciclo perfecto para generar jugadores fieles, pero también puede convertirse en una especie de adicción disfrazada de mérito. Por eso cuando se habla de dificultad justa, en realidad estamos hablando de un delicado equilibrio psicológico. Darte suficientes palos para que quieras mejorar, pero no tantos como para que abandones. Y lo más inquietante es que muchas empresas lo saben perfectamente y diseñan con esa lógica en mente, igual que un casino diseña sus máquinas. La gran pregunta es, ¿dónde ponemos el límite? ¿Queremos que un juego sea un espacio para crecer y superarnos o un laboratorio de dopamina que nos exprime como una paloma? Y ya no voy a hablar más de mecánicas ni de dopamina, ¿ok? Sino de qué entendemos que es un videojuego, porque detrás de todo este debate hay casi una pregunta existencial.
¿para qué jugamos? Durante años se instaló la idea de que un buen videojuego tenía que ser un reto, que el valor estaba en la dificultad superada, como si un título fácil fuera menos válido. Pero esa visión se queda corta. Un videojuego no es solo un examen con jefes finales, es también una obra artística, una historia interactiva, una especie de espacio social. Y a veces lo más importante no es lo que te hace sudar, sino lo que te hace sentir. A ver, piénsalo, Journey no es difícil, por ejemplo, pero es un viaje emocional brutal. Animal Crossing no tiene retos, pero millones de personas encontraron refugio ahí en plena pandemia. Sin ir más lejos, Minecraft puede ser tan relajante o tan complejo como tú quieras. Ninguno de esos juegos exige sufrimiento y sin embargo han cambiado la vida de muchísima gente. Eso no significa que la dificultad no tenga su lugar. Dark Souls, Celeste o incluso el propio Hollow Knight son ejemplos de cómo el reto puede convertirse en narrativa. Superar un obstáculo es parte de la historia que estás contando junto al juego, pero la clave está en entender que esa es solo una forma de valor y no la única. Al final, lo que define un videojuego memorable no es cuántas veces te hizo morir, sino qué dejó en ti después de apagar la pantalla. Puede ser orgullo, puede ser calma, puede ser risa. La magia del medio, la magia de los videojuegos es precisamente que cabe todo eso. Y quizás por eso el debate sobre Silksong importa tanto, porque no se trata de si Hornet debe darte palizas más grandes que las del caballero original, sino de si entendemos los videojuegos como pruebas de dolor o como espacios de experiencias diversas. Y bueno, así volvemos al principio. Volvemos a Kojima diciendo que lo importante no es sufrir, sino disfrutar. A Hornet por fin saltando entre púas en Silksong, mientras en Twitter discutimos si un juego vale solo porque te hizo sudar sangre. La verdad es que ni la dificultad extrema ni la accesibilidad absoluta son malas en sí mismas. Lo que realmente importa es que el diseño tenga sentido, que cada reto y cada recompensa estén ahí para darte una experiencia significativa. No para torturarte ni para regalarte todo sin emoción. Porque al final un videojuego es un pacto entre tú y los creadores. Puede ser un pacto de dolor como Sekiro, donde cada victoria es un milagro, o un pacto de calma como Stardew Valley, donde lo valioso es la rutina. Ambos son válidos y ambos son videojuegos. La pregunta que queda es un poco más personal. ¿Tú qué prefieres? ¿Un juego que te haga gritar de rabia y luego de euforia o uno que simplemente te arranque una sonrisa cada vez que lo enciendes? Y quizá la respuesta no esté en elegir un bando, sino en reconocer que jugamos por muchas razones distintas, y que lo más honesto que podemos hacer no es glorificar el sufrimiento ni despreciar la dificultad, sino preguntarnos algo mucho más simple. ¿Me lo estoy pasando bien? Porque al final lo único que debe importar es eso.